Era uma noite escura no vale, dessas em que o vento sopra forte e parece trazer consigo histórias de tempos antigos. No meio de campo vasto e silencioso, uma pequena ovelha tremia de frio e medo. Seu pelo, antes branco como a neve, estaba sujo e emaranado. Estaba sozinha, separada do rebano, sem saber como había se perdido. A noite parecía máis longa para ela, com cada sam se tornando perigo. O vivo distante de lobo a facia encolerse ainda máis. Seus olhos brillaban de angustia, refletindo a luz da lua que lutaba para atravesar as nuvens. Era pequeña e frágil, mas había algo en seu olar, desejo de ser encontrada, grito silencioso que dizia, "Não quero estar sozinha." Do outro lado do vale, o pastor contaba suas ovelas antes de fechar o aprisco. Era homem simples, com mãos calejadas e coracao cheio de amor por cada uma de suas ovelas. Ao perceber que faltava uma, não pensou duas vezes. Pegou seu cajado, acendeu sua lâmpada, e com passos firmes, saiu à noite em busca da pequena ovelha. Ele sabia que era perigoso. O vale estava cheio de armadilhas, pedras afiadas e predadores à espreita. Mas para ele, não importava. Cada ovelha era única e insubstituível. Com cada passo, ele chamava com ternura, "Ven, pequeña, no tengas miedo. Estoy aqui para ti." A ovelha, mesmo perdida, ouviu algo. Uma voz familiar. Uma voz que trazia segurança e amor. E como as últimas forcas que tinha, comecou a valir, esperando que o pastor a ouvisse. O pastor ouviu vozam fraco ao longe, valido quase apagado pelo vento, mas suficiente para acender sua esperança. Apressou o passo, ignorando as pedras que cortavam seus pés e os galos que tentavam barrar seu caminho. A luz da lamparina balancava em suas mãos enquanto ele gritava novamente. "Aqui estou, pequeña. No temas, vou a encontrar-te." A ovelha sentiu seu coracao acelerar. A voz do pastor soava como abraco, como porto seguro em meio à tempestade. Ela tentou mover-se em direção ao Sam, mas estava presa. O arbusto espinoso agarrava seu pelo, e cada movimento só fazia com que os galos a machucassem ainda mais. A dor era tanta que ela pensou em desistir, em deixar-se ali para sempre. Mas a voz continuava, mais perto agora, mais calorosa. "Te veo. Espera, no te muevas más." E então, ele apareceu. O pastor se ajoelhou ao lado dela, seus olhos brilhando de alívio e amor. Com mãos cuidadosas, comecou a libertá-la dos espinos. A cada galo removido, ele murmurava palavras de conforto. "Todo estará bien. Ya no estás sola. Yo estoy aquí." A ovelha, ainda tremendo, não resistiu. Deixou que ele a libertasse, confiando totalmente naquele que sempre cuidara dela. Quando finalmente estava solta, o pastor a abracou. Não importava a sujeira, os cortes, ou o cheiro de medo que ainda a envolvia. Para ele, ela era preciosa, perfeita do jeito que era. Com delicadeza, a colocou sobre seus ombros. Seus passos eram pesados, mas seu coracao estava leve. Enquanto caminhava de volta ao aprisco, ele cantava uma melodia suave, como uma oracao, como agradecimento. E ao chegar, abriu o portal com alegria. As outras ovelhas, a ovelha, valirão de boas-vindas. O pastor sorriu, cheio de gratidão. "Mi pequeña está en casa. Esta noche hay alegría en el cielo, porque lo perdido ha sido hallado." E assim, a ovelha, que uma vez esteve perdida, encontrou segurança nos bracos de quem nunca parou de procurá-la. Mientras la oveja descansaba en el aprisco, rodeada por el calor de las demás, no podía dejar de mirar al pastor. Sus ojos brillaban con una mezcla de agradecimiento y asombro. ¿Cómo podía alguien amarla tanto? ¿Cómo podía haber recorrido tanto camino, enfrentado tanto peligro, solo por ella? El pastor, sentado junto al fuego, acariciaba su bastón con calma.
Sus manos aún tenían marcas de los espinos que había arrancado. Pero no parecía molesto por ello, al contrario, sus labios dibujaban una sonrisa tranquila, llena de satisfacción. Entonces, con voz suave, comenzó a hablar, no solo para la oveja perdida, sino para todas las que lo rodeaban. Quiero que recuerden algo esta noche. Cada una de ustedes es única, especial y amada más allá de lo que pueden imaginar. Aunque una de ustedes se aleje, aunque se pierda en el valle más oscuro, yo siempre iré tras ella. Nunca se olviden de eso. La oveja perdida sintió que algo en su corazón cambiaba. Antes, pensaba que no era digna, que sus errores la habían condenado a estar sola para siempre. Pero ahora entendía que el amor del pastor no dependía de lo que ella hiciera o dejara de hacer. Su amor era incondicional, fiel, inquebrantable. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, el pastor se levantó y cantó una canción antigua, una que hablaba de esperanza, de redención y de un amor que nunca falla. El amor verdadero no mide distancias, no teme al peligro, no conoce el abandono. El amor busca, encuentra y celebra. Y ese es el amor que tengo por ustedes. Y mientras las notas de su canción se elevaban hacia el cielo, la oveja cerró los ojos, sabiendo que, sin importar lo que pasara, siempre tendría un hogar en los brazos del pastor. Al amanecer, la oveja abrió los ojos con la primera luz del sol filtrándose entre los árboles. Aún sentía la calidez del rebaño a su alrededor, pero algo más la llenaba por dentro, una paz que no había conocido antes. Miró al pastor, que ya estaba de pie, vigilando con atención. Parecía estar contando a cada una de sus ovejas, asegurándose de que ninguna faltara. De repente, el pastor levantó su bastón y empezó a caminar. Con un silbido breve, indicó que era hora de moverse. Las ovejas comenzaron a seguirlo en fila, pero la oveja que había estado perdida vaciló. No sabía si debía caminar tan cerca de él, si tenía derecho a estar en el mismo lugar que las demás después de haber sido tan imprudente. Como si leyera sus pensamientos, el pastor se detuvo y la miró directamente. Con una sonrisa amable, se inclinó y acarició su cabeza. Su toque era firme, reconfortante, y sus palabras suaves. Ven, pequeña. Este camino es también para ti. No importa lo que pasó ayer, hoy caminamos juntos. Con el corazón latiendo con fuerza, la oveja se unió al grupo. Cada paso que daba detrás del pastor la hacía sentir más ligera, como si cada espina que había sentido en el pasado estuviera desapareciendo. Ahora, cada paso era un recordatorio de que pertenecía allí, que había sido encontrada y que nunca más estaría sola. El pastor las llevó a un valle lleno de hierba fresca, donde el río cantaba suavemente entre las piedras. Allí, dejó que todas descansaran, asegurándose de que cada una tuviera lo que necesitaba. La oveja perdida, aunque aún se sentía nueva en ese amor tan grande, empezó a entender que no solo había sido rescatada, sino restaurada. Mientras bebía del agua cristalina del río, levantó la mirada y vio al pastor sentado bajo un árbol, vigilando con atención. Sabía que, aunque no lo merecía, siempre habría alguien dispuesto a buscarla, a levantarla y a traerla de regreso a casa. Y en su corazón, por primera vez, la oveja entendió que el amor del pastor no solo la había encontrado, la había transformado. El valle era un paraíso, un refugio para el rebaño. Mientras las ovejas pastaban tranquilas, la oveja que había sido rescatada permanecía cerca del pastor, observándolo con atención. Aunque las heridas de las espinas ya no dolían tanto, su corazón seguía tratando de comprender la profundidad de lo que había vivido. De repente, un trueno retumbó a lo lejos. El cielo, que había estado despejado, comenzó a cubrirse de nubes oscuras. Las ovejas levantaron la cabeza, inquietas, y el pastor se puso de pie rápidamente. Con una voz firme y tranquilizadora, empezó a guiar al rebaño hacia un refugio cercano, un pequeño monte donde las ramas de los árboles ofrecían protección contra la tormenta que se avecinaba. Mientras caminaban, la oveja rescatada se dio cuenta de que ya no sentía miedo como antes.
Recordó las noches en soledad, las horas interminables bajo la lluvia sin dirección ni esperanza. Pero ahora, aunque el viento empezaba a soplar fuerte y las gotas de lluvia caían sobre su lana, sabía que estaba segura. No importaba cuán oscura se volviera la tormenta, porque su pastor estaba allí. Cuando llegaron al refugio, el pastor revisó a cada oveja, asegurándose de que todas estuvieran protegidas. Sin embargo, notó que una de ellas estaba cojeando, atrapada por una rama caída. Sin dudarlo, el pastor dejó a las demás a salvo y fue a ayudarla, tal como lo había hecho con la oveja perdida. La oveja rescatada observó esta escena con el corazón lleno de gratitud. En ese momento entendió algo que cambiaría su vida para siempre: el amor del pastor no era exclusivo, pero tampoco era menospreciado por ser compartido. Cada oveja era igualmente valiosa a sus ojos, y su dedicación nunca flaqueaba. Cuando la tormenta finalmente pasó y el sol volvió a salir, el rebaño se reunió bajo un cielo despejado. Las gotas en las hojas brillaban como pequeños cristales, y la tierra húmeda desprendía un aroma fresco. La oveja rescatada, ahora completamente en paz, levantó la mirada hacia el pastor y sintió que, a pesar de sus errores, era parte de algo más grande, algo eterno. En su corazón, sabía que nunca volvería a alejarse. Había encontrado su lugar, su hogar, y en el amor del pastor había descubierto que siempre habría una segunda oportunidad. El tiempo pasó, y la oveja rescatada comenzó a notar algo diferente en su interior. Ya no veía el mundo con los ojos llenos de temor, sino con una profunda confianza que no había experimentado antes. Cada paso que daba junto al pastor le recordaba que era amada, que su vida tenía propósito. Una mañana, mientras el rebaño se movía por las colinas, el pastor se detuvo y comenzó a contar a las ovejas como solía hacerlo. Pero esta vez, había una intranquilidad en su mirada. Al terminar el conteo, dejó el bastón apoyado en una roca y se dirigió a un sendero estrecho que llevaba a un barranco. Algo faltaba. La oveja rescatada lo observó con atención y recordó su propio rescate. En su mente, revivió el momento en que el pastor la había cargado sobre sus hombros, su voz suave tranquilizándola mientras caminaba por terrenos peligrosos. Sin dudar, empezó a seguirlo, manteniéndose cerca mientras él buscaba a la oveja perdida. El sol comenzó a descender, pintando el cielo de colores cálidos, pero el pastor no se detenía. Finalmente, su búsqueda lo llevó a un lugar donde las zarzas crecían densas. Entre las ramas espinosas, se escuchaba un leve balido. Allí estaba, una oveja atrapada y asustada, igual que la oveja rescatada lo había estado tiempo atrás. Con cuidado, el pastor apartó las ramas y liberó a la oveja. La cargó sobre sus hombros y empezó el camino de regreso. La oveja rescatada lo seguía de cerca, observando cada movimiento. Sentía un vínculo indescriptible con el pastor, pero ahora también con aquella nueva oveja salvada. Cuando llegaron al rebaño, las otras ovejas se acercaron, y la oveja rescatada hizo algo inesperado: se colocó junto a la nueva llegada, como si quisiera transmitirle que todo estaría bien. Recordaba demasiado bien la sensación de ser encontrada, de ser llevada de vuelta al hogar. En ese momento, comprendió que su propia historia de redención no solo había sido para ella. Ahora, su presencia junto al rebaño era un recordatorio vivo del amor inquebrantable del pastor y de que siempre había un lugar para los que regresaban. La vida en el rebaño continuó, pero algo nuevo había nacido en el corazón de la oveja rescatada. Se había convertido en una guardiana silenciosa, observando con atención a las demás ovejas. Su experiencia la había transformado, dándole una sensibilidad especial para notar cuando alguna se alejaba demasiado o mostraba signos de miedo. Una noche, mientras el rebaño descansaba bajo un cielo lleno de estrellas, la oveja rescatada sintió un movimiento extraño. Una oveja joven, curiosa e inexperta, había comenzado a alejarse del grupo, atraída por el brillo de unas luciérnagas que danzaban en la distancia. La oveja rescatada recordó su propia tentación de vagar, como había seguido un camino que creía seguro pero que terminó llevándola al peligro.
con determinación, se levantó y siguió a la oveja joven. No podía detenerla con palabras, pero sí con su presencia. Caminó junto a ella, interponiéndose entre el peligro y la oveja distraída. Baló suavemente, intentando llamar su atención. Finalmente, la joven oveja se detuvo, confundida pero intrigada por la insistencia de su compañera mayor. De repente, un sonido rompió el silencio, un aullido distante, el eco de un lobo rondando. El corazón de la oveja rescatada se aceleró, pero no retrocedió. En lugar de huir, se colocó delante de la oveja joven, protegiéndola con su propio cuerpo. Su valentía silenciosa envió un mensaje claro: no estaba sola, y no sería abandonada. En ese momento, la figura familiar del pastor apareció en la distancia, iluminado por la luna. Había sentido la ausencia de las dos ovejas y había venido a buscarlas. Sin dudar, recogió a la joven oveja en sus brazos y miró a la oveja rescatada con una mezcla de orgullo y ternura. La acarició suavemente y le susurró: sabía que cuidarías de ella. Regresaron al rebaño juntos, y aunque nadie dijo nada, las demás ovejas parecían comprender. La oveja rescatada no solo había sido salvada, ahora, su vida era un testimonio de amor, valentía y cuidado. Había encontrado su propósito, no solo en seguir al pastor, sino en ser un reflejo de su amor para las demás. El tiempo pasó, y la oveja rescatada se convirtió en un pilar dentro del rebaño. Las demás ovejas comenzaron a buscarla cuando se sentían inseguras o perdidas. No era la más fuerte ni la más rápida, pero su presencia transmitía paz. Había algo en su mirada, una chispa que hablaba de cicatrices convertidas en sabiduría, de heridas que habían sanado en amor. Una tarde, mientras pastaban en un valle tranquilo, el pastor anunció que emprenderían un nuevo viaje. Sería una travesía larga hacia tierras más fértiles, pero llena de desafíos. Muchas ovejas murmuraron inquietas, temían lo desconocido. La oveja rescatada también sintió un nudo en el estómago, pero recordó la voz del pastor, su promesa constante de cuidado. El viaje comenzó, y como era de esperarse, no fue fácil. En el camino, cruzaron barrancos peligrosos, enfrentaron tormentas repentinas y atravesaron terrenos rocosos que lastimaban sus patas. Pero en cada dificultad, la oveja rescatada se mantenía cerca del pastor, imitando sus pasos y animando a las demás a seguirlo. Una noche, mientras descansaban al borde de un río, una oveja mayor tropezó y cayó al agua. El rebaño baló en pánico, y el pastor corrió hacia el río para rescatarla. Sin pensarlo, la oveja rescatada saltó al agua para ayudar. No tenía la fuerza para levantarla, pero se colocó a su lado, manteniéndola a flote hasta que el pastor llegó. Cuando ambos regresaron a la orilla, mojados y exhaustos, el pastor se arrodilló junto a la oveja rescatada y, con una sonrisa suave, dijo: siempre supe que tu dolor sería una bendición para este rebaño. El resto del viaje continuó, y finalmente, llegaron a las tierras prometidas, un valle amplio, lleno de pasto fresco y arroyos cristalinos. Las ovejas balaron de alegría, pero la oveja rescatada no buscó descanso de inmediato. En lugar de eso, recorrió el nuevo hogar, asegurándose de que todas estuvieran seguras. Había encontrado su lugar, no solo como una oveja del rebaño, sino como una compañera fiel, una guía humilde y un recordatorio viviente del amor inquebrantable del pastor. Y en cada paso que daba, su corazón repetía una verdad que jamás olvidaría: había sido encontrada para guiar, sanada para sanar, amada para amar. Los días pasaron tranquilos en el nuevo hogar. Las ovejas se adaptaron rápidamente a la abundancia de pasto y agua. Sin embargo, la oveja rescatada notó algo peculiar: había muchas que aún tenían miedo, que no se atrevían a acercarse al río o a aventurarse por los campos más lejanos. Muchas de ellas parecían vivir constantemente con el temor de perderse o de caer nuevamente en el abandono. El pastor, como siempre, las cuidaba con esmero, pero él ya no era el mismo. Había envejecido, y sus pasos ya no eran tan firmes como antes. Su mirada, aunque llena de amor, mostraba también una cierta fatiga.
Entonces, la oveja rescatada comprendió que no podía esperar más para compartir lo que había aprendido. Una mañana, mientras todas se reunían alrededor del pastor, ella comenzó a hablar. No era una líder por naturaleza, pero su voz, suave y llena de paz, fue escuchada por todas. Hermanas, dijo, sé lo que significa tener miedo. Sé lo que es estar perdida y temer que nunca más nos encuentren. Pero aprendí que no estamos solas. El pastor nos busca siempre, y aunque a veces no veamos su rostro, su amor está en cada paso que damos. Las ovejas la miraron, algunas curiosas, otras escépticas. Pero lo que la oveja rescatada decía parecía resonar en lo más profundo de sus corazones. Poco a poco, comenzaron a acercarse a ella, a caminar a su lado, a seguir su ejemplo. La oveja que había sido rescatada ahora era la que guiaba, no con fuerza ni con autoridad, sino con el testimonio de su propia vida transformada. La oveja rescatada comenzó a entender que, aunque no pudiera hacer todo por ellas, sí podía mostrarles que la esperanza nunca se pierde. Que incluso en los momentos más oscuros, el pastor está ahí, buscando a los perdidos, sanando a los heridos. Y con el tiempo, las ovejas comenzaron a confiar, a caminar juntas, como una familia unida bajo el cuidado amoroso del pastor. Así, la oveja que antes había sido rescatada, comenzó a ser una luz para aquellas que aún no habían encontrado su propio camino hacia la paz. La transformación, que había comenzado en su propio corazón, ahora se reflejaba en el rebaño entero. Y, en la quietud de la tarde, mientras el sol se ponía, la oveja rescatada se recostaba al lado del pastor, con la certeza de que había cumplido su propósito, guiar, servir y ser una fiel compañera en la travesía de la vida. Con el paso del tiempo, la relación entre la oveja rescatada y el rebaño se fue fortaleciendo. Su voz de aliento y su ejemplo de esperanza se convirtieron en faros para las ovejas que aún dudaban. La confianza creció, y el temor que antes las paralizaba comenzó a desvanecerse poco a poco. Una tarde, cuando el viento soplaba suavemente y el sol comenzaba a ponerse, algo extraordinario ocurrió. La oveja rescatada estaba junto al pastor, observando cómo el rebaño, ahora unido, caminaba en armonía. En ese momento, el pastor se acercó a ella, su mirada llena de amor y gratitud. «Lo has hecho bien», le dijo con una voz que parecía acariciar su alma. «Has mostrado a tus hermanas que no importa cuán lejos estemos, siempre hay un regreso. Has sido un faro para ellas, como yo lo soy para ti». Las palabras del pastor fueron un bálsamo para su corazón, que ya no se sentía sola. Sabía que su historia de lucha y superación no solo había sanado su propio dolor, sino que también había iluminado el camino de las demás. El rebaño siguió creciendo, no solo en número, sino en unidad y fe. La oveja rescatada, que un día fue un ser perdido y temeroso, ahora era una fuente de esperanza y fuerza para quienes la rodeaban. Y así, bajo la mirada amorosa del pastor, cada oveja encontró su lugar, y juntas, avanzaron hacia un futuro lleno de promesas y bendiciones. El pastor, aunque ya envejecido, veía en ellas un reflejo de su propio amor, de su dedicación y de su fe inquebrantable. Sabía que, incluso cuando ya no pudiera estar allí físicamente, su legado de cuidado y esperanza perduraría en cada una de ellas. Y, de alguna manera, él también había sido rescatado en su propia labor de pastoreo, porque cada oveja que encontraba su camino era una confirmación de que nunca había estado solo. Y así, el rebaño, unido por la fe y el amor, continuó caminando, sabiendo que siempre habría un regreso, siempre habría esperanza, siempre habría una mano extendida para levantar a quien cayera. Querido amigo, estamos llegando ao fin dessa jornada de reflexão. Espero que a historia dessa ovelha resgatada tenha tocado seu coração e trazido novo olhar sobre a importância da fé, da superação e do cuidado mútuo. Que esa mensagem de esperança continue a ecoar en sua vida, como uma luz que ilumina o camino nos momentos de dificuldade. Se você sentiu que essa história fez diferença em sua jornada, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este.
E compartir nos comentários o impacto que essa reflexão causou em você. Quero muito saber como ela tocou seu coração e, juntos, seguir com esse propósito de espalhar amor e esperança. Fique sempre bem até o próximo encontro.